En este video te quiero hablar de la inteligencia de riesgos. ¿Qué es la inteligencia de riesgos y para qué es? ¿Qué quiere decir cuando una empresa se dice que es inteligente en riesgos? O una vicepresidencia de proyectos, una oficina de proyectos, una PMO. ¿Qué es la inteligencia en riesgos? ¿Para qué sirve? ¿Por qué hablamos de ese término ahora? La inteligencia en riesgos es una de las últimas tendencias que tenemos en la gestión de riesgos moderna, en la gestión de riesgos digital, en una gestión de riesgos que es promovida como mejor práctica por distintos gobiernos, consultoras, organismos como por ejemplo el Foro Económico Mundial, distintas empresas. Nosotros también en mi consultoría de Butch Global promovemos incorporar este componente, este elemento de inteligencia de riesgos en los marcos, en los frameworks, en las metodologías de las distintas compañías de alto desempeño de clase mundial, no solo metodologías de riesgo empresarial, operacional, sino de proyectos, programas, portafolios, etc. Y lo que hace la inteligencia de riesgos es incorporar herramientas digitales y también la innovación para hacer algo muy importante que por décadas en la gestión de riesgos no hemos hecho, y es convertir los datos que tenemos sobre los riesgos en información, en algo útil que nos permita tomar mejores decisiones, decisiones oportunas, pero también tener un mejor tratamiento sobre los riesgos. Durante años hemos tenido muchos registros. Yo tengo clientes donde tenemos base de datos de riesgos por muchos años, donde tenemos registros de riesgos acumulados de distintos proyectos, operaciones, procesos, y nadie revisa, nadie toma inteligencia de eso, nadie convierte eso en algo útil para la toma de decisiones. Y la inteligencia de riesgos no es algo nuevo, de por sí el término surge en el ámbito militar hace más de 40 años, el término surge a fines de 1980, pero la aplicación, si bien en el ámbito militar se estaba utilizando hace muchos años, a nivel de negocios, a nivel de empresas, a nivel de gestión de riesgos, es muy reciente. Hace poquitos años lo estamos trabajando con nuestros clientes, pero cada día se está incorporando más. Y es mucho más que recopilar solamente información. Y además, la inteligencia en riesgo habilita algo que se llama la empresa inteligente en riesgos o la PMO inteligente en riesgos. Ahora, ¿qué es una empresa inteligente en riesgos? ¿Qué es una PMO, un proyecto, un portafolio inteligente en riesgos? Es cuando lo que se hace es abordar los riesgos proactivamente. Es decir, no solo considerar los riesgos negativos, sino también los riesgos positivos, tomar y aprovechar las oportunidades, pero a su vez, y mucho más importante, estar preparados y responder a los riesgos, a las amenazas y a las oportunidades que tenemos dinámicamente. ¿Qué quiere decir esto? Si es posible, casi en tiempo real, es decir, a medida que evoluciona el contexto, ver cómo nosotros nos vamos adaptando a los riesgos, cómo vamos adaptando a nuestros tratamientos. Y también la inteligencia de riesgos está muy relacionada con algo que vengo hablando y venimos hablando en el mercado hace tiempo, que es la resiliencia. Y es decir, cómo preparamos a las empresas, a los proyectos, los megaproyectos, las operaciones, los procesos, para ser cada vez más resistentes, más fuertes, más flexibles, más rápidos ante un contexto global, internacional, nacional, regional, cada vez más incierto, cada vez más volátil, y es lo que requerimos hoy para gestionar riesgos en el mundo actual. Ahora, yo lo mencioné recién, el tema de oportunidades. Esta gestión inteligente de riesgos no es solamente prevenir pérdidas, no es solo tener menos ciberataques, tener menos fraudes, que me retrase menos en los proyectos, que las compras me lleguen tarde. Es decir, no es solo defendernos de lo malo, sino que es una gestión de riesgos enfocada en la creación del valor. Es decir, también cómo aprovechamos la gestión de riesgos positivos. Yo siempre digo en mis distintos cursos, particularmente en uno de los últimos cursos que hemos lanzado y en el libro último que tengo, que es Secretos para dominar la gestión de riesgos emergentes, que el mundo en el que vivimos ha evolucionado y por lo tanto la gestión de riesgos también tiene que evolucionar. Y entonces la inteligencia de riesgos justamente lo que hace es
entender que dado que los riesgos evolucionan, el contexto evoluciona, nuestra gestión de riesgos también debe evolucionar porque la gestión tradicional de riesgos no está a la altura del contexto disruptivo que tenemos hoy. Entonces, esta gestión inteligente de riesgos significa salir un poco del modelo de gestión del pasado y abrazar una forma de gestión del presente que aproveche la tecnología, la innovación y además de incorporar otros elementos que vamos a ver ahora. Todavía falta un poco, así que quédate acá y no te vayas hasta el final del video, y aprovecho a invitarte a que si te está gustando el video, presiones el botoncito de suscribir en el canal y también la campanita para que a medida que voy lanzando nuevos videos te enteres. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la inteligencia de riesgos? Veamos solo 4. El primero, nos ayuda en la empresa a lograr más rápido los objetivos estratégicos, ya sea de una compañía, de una vicepresidencia, de una gerencia. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos siendo más proactivos, estamos gestionando mejor los riesgos, estamos de algún modo blindando, protegiendo esos objetivos estratégicos y las iniciativas que los van a llevar adelante. En segundo lugar, como lo dije, impulsan la resiliencia organizacional. Y acá hay un punto súper importante. ¿Por qué? Porque está estudiado, no lo digo yo, lo dicen empresas que están estudiando esto, como por ejemplo McKinsey, que las empresas que son más resilientes aumentan 30% sus ganancias. ¿Escuchaste bien? 30% sus ganancias, reducen 3 veces los costos operativos y además son más rápidos y productivos que la competencia. Cuando a veces me dicen, no, Liliana, pero esta consultoría es cara o me sale caro esta cuestión, digo, eso se paga solo. Y está estudiado. Les acabo de dar cifras de McKinsey, pero hay muchas otras consultoras, empresas, universidades que estudian estos temas a nivel mundial. Entonces, ser más resiliente, ser inteligente en riesgos, significa ahorros, significa reducción de pérdidas económicas, reputacionales, significa aumento de ganancias, y una empresa inteligente en riesgos impulsa entonces la resiliencia organizacional. Por lo tanto, el tercer beneficio, mejora los resultados financieros y, en último lugar, permite que los ejecutivos, los gerentes funcionales, los vicepresidentes, los gerentes de proyectos, de portafolios, etcétera, estén mejor preparados para navegar un mundo que es muy disruptivo, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos con la empresa inteligente en riesgos o con un área de riesgos inteligente? Buscamos lograr y sostener 3 cosas. En primer lugar, una que ya hace tiempo venimos trabajando, hace décadas, que es mejorar el desempeño y lograr objetivos estratégicos. Y acá es donde nos enfocamos siempre, ¿no? Cómo poner la gestión de riesgos en el día a día de las organizaciones. Pero en segundo lugar, también busca asegurar que se entreguen con éxitos nuevas iniciativas. Y esto es incorporar métodos, incorporar herramientas, incorporar nuevas oportunidades, proyectos y prácticas eficientes, como por ejemplo el análisis de escenarios. Si ustedes han ido o van a alguno de mis cursos de gestión de riesgos emergentes o compran mi último libro, Secretos para dominar la gestión de riesgos emergentes, van a ver 2 técnicas: análisis de escenarios y risk sensing, o el sentir de los riesgos. Y estos son herramientas que nos permiten ver prácticamente en tiempo real qué está pasando en el mundo, poner búsquedas de palabras y ver qué megatendencias hay asociadas a eso, qué podemos considerar en un tratamiento de riesgo, etc. Hay mucha potencia en lo que tiene que ver con herramientas. Este tema que se está hablando ahora también de la inteligencia artificial, que está muy en boga, la realidad es que todavía en gestión de riesgos tiene baja aplicación. Nosotros lo venimos siguiendo de cerca, lo venimos estudiando. Quizás tiene un poco más de aplicación en el ámbito financiero, en temas fraudes, en temas donde hay otro tipo de patrones, donde ya hay uso de otra tecnología como bots, etcétera, pero todavía no está muy claro, se está estudiando a nivel mundial, cómo la inteligencia artificial realmente va a dar un ROI en la gestión de riesgos. Pero sea lo que sea, cómo evolucione la inteligencia artificial en la gestión de riesgos, está dentro de este concepto de inteligencia de riesgos. El tercer elemento que busca es aumentar la resiliencia, y esto también, ya lo dijimos, nos ayuda a preparar mejor a una empresa, un proyecto ante potenciales crisis.
¿no? Y le da a la empresa la habilidad de navegar mejor en entornos inciertos, entornos disruptivos. Y los riesgos emergentes, por ejemplo, no dan aviso, ocurren de un momento a otro. Ayer estaba mirando la televisión y hablaba de toda esta situación que se está dando en el transporte marítimo, estos ataques a buques y todo el tema de lo que puede sufrir el comercio internacional, el supply chain, toda esta cuestión del abastecimiento, si empiezan a haber ataques, por ejemplo, a barcos en el canal de Suez, en otros canales que son importantísimos para el comercio mundial. Son cosas que nunca ocurrieron antes, que pueden ocurrir y que ya no es una cosa que pasa una vez al año. En cuestión de poquito tiempo tenemos dos guerras, tuvimos pandemia, tenemos este tipo de situaciones altamente disruptivas, ni que hablar en temas de criminalidad, lo que está pasando en nuestras latitudes, y eso impacta las operaciones, impacta la continuidad del negocio, de los proyectos. Entonces, además, una empresa inteligente en riesgos también está vinculada a tener una mejor y mayor continuidad de negocio y continuidad operacional. La inteligencia de riesgos se aplica a cualquier tipo de riesgos, pero más que nada a los riesgos estratégicos del negocio, a los riesgos de la estrategia, a los riesgos de megaproyectos, a los riesgos que dan sustentabilidad de mediano y largo plazo. Entonces, a los riesgos emergentes. Entonces, son un componente importante en cualquier marco de riesgos, pero potencian mucho más lo que es estratégico, lo que es de alto impacto para una compañía. Ahora, hablando un poquito del monitoreo en una empresa inteligente en riesgos, en una PMO inteligente en riesgos. El monitoreo tradicional de los riesgos busca monitorear riesgos conocidos. Lo que ya sabemos, mirar qué pasó, cuántos riesgos hubieron, cuántos son amarillos, cuántos son rojos. Muy lindo, pero eso ya pasó. La empresa inteligente en riesgos, la inteligencia en riesgos, no solo mira para atrás, mira para el presente y el futuro, y lo que hace es trata de predecir, trata de dar información que me trate de ayudar a ver qué puede pasar. Los riesgos conocidos, los riesgos que tradicionalmente miramos, muchos están al interior del proyecto, al interior de la empresa, al interior del programa o del proceso, pero una empresa inteligente mira mucho al exterior, ¿no? Entonces, no solo monitorea los riesgos conocidos, sino los desconocidos. Tiene una visión mucho más amplia, mira megatendencias, mira alertas tempranas que podamos detectar a través de analíticas, que tenemos una gran cantidad de datos y eso se está procesando en tiempo real. Entonces, por supuesto que aprovecha la tecnología y la innovación, pero no solo es agregar datos, analizar datos, sintetizarlos, sino transformar todo eso en información para la toma de decisiones. Y el gran componente es la vigilancia estratégica de lo que está ocurriendo en el mundo, en las industrias, en los países. Y acá incorporar hasta elementos, por ejemplo, de geolocalización, georreferenciación de riesgos, abrir un mapa y poder ver en las distintas ciudades qué ataques hay, qué situaciones conflictivas hay que podrían ocurrirme a mí, qué disrupciones están ocurriendo, para ver qué podría impactar mi negocio, mi estrategia, mi proyecto. También estas herramientas y la inteligencia de riesgos tiene escucha de redes sociales, tiene escucha de posteos. Entonces ahí se va viendo, bueno, ¿qué dicen mis clientes de mi marca? ¿Qué dicen de esta iniciativa o proyecto que acabamos de lanzar? ¿Qué dice el sentimiento de la comunidad, del gobierno sobre este proyecto, sobre esta operación, sobre este derrame que hubo? ¿Cuáles son las expectativas regulatorias? ¿Cuáles son las tendencias? Es un monitoreo en tiempo real y no es estático. Por eso usa tecnología, ¿no? Donde no hay ya un análisis en silos, que vamos y miramos P por I de este riesgo, sino que miramos la integralidad y lo que hacemos es sacar inteligencia. Hay mucho más para hablar de esto, es un tema apasionante que va a ir creciendo a medida que la tecnología evoluciona, pero se espera que esta tendencia en el corto plazo continúe desarrollándose y cada vez sea más accesible a las empresas, a los proyectos y cada vez se adopte más. Yo tengo muchísimos clientes en 30 países del mundo en gestión de riesgos, consultoría y capacitación, y son contados los que en sus metodologías ya han incorporado. Por ejemplo, tengo 2 clientes en minería con que hemos incorporado la inteligencia de riesgos en sus modelos. Conozco otras mineras que también lo tienen incorporado.
lo estamos incorporando en unas compañías de TI, de oil and gas, pero todavía es algo que no está totalmente, diríamos, adoptado, y es necesario que lo aprovechemos, que tomemos esta inteligencia y las incorporemos en nuestros modelos. No importa si gestionamos bajo ISO 31000, COSO RM o enfoques de proyectos, programas, portafolios de PMI, de Axelos, etc. Lo importante es incorporar la inteligencia de riesgos en estos modelos. Y si no sabes cómo hacerlo y si necesitas ayuda, te invito a que nos contactes en bushtick.com para ofrecerte nuestros servicios de consultoría en inteligencia de riesgos. Espero que hayas disfrutado este video, que te suscribas al canal si no estás suscrito, que apretes la campanita, que compartas este video con tus amigos y por supuesto que me dejes tus comentarios de qué te pareció, de qué otra aplicación tú estás haciendo en inteligencia de riesgos en tu empresa, en tus proyectos, si estás incorporando la inteligencia artificial o no. Así que ayúdame a viralizarlo, a compartirlo, a comentarlo para que juntos podamos aprender. Te espero en otro video y en las redes sociales. Gracias.